Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué creen ustedes que es la muerte? La muerte no solamente es algo que desconocemos completamente, porque aunque hemos escuchado mucho de la muerte y vemos noticias acerca de eso cada día en nuestro país por distintas cosas, pero la muerte no es solo la meta de un viaje o estación de término. La muerte, sobre todo, un acompañante desde la cuna hasta la tumba, dijo un pensador. Y es que nuestro vivir acá es también siempre morir un poco en cada instante, dijo otro pensador. Pero ¿cómo presenta la muerte la Biblia? La Biblia presenta la muerte como separación. La muerte bíblicamente la podemos ver como separación. Y por eso es que podemos hablar de 3 tipos de muerte bíblicamente. Podemos hablar de 3 tipos de muerte, las cuales están relacionadas unas con otras. Para comenzar, podemos hablar de la muerte física, que es la separación de la parte inmaterial de la parte material, o del alma del cuerpo. Pero también podemos hablar de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de una persona con Dios. Y ambas, la muerte física y la muerte espiritual, están íntimamente relacionadas. Y para ver qué tan relacionadas están, tenemos que irnos a la primera referencia a la muerte que se da en la Biblia. La primera referencia que vemos de la muerte en la Biblia la encontramos en Génesis 2, 16 al 17, que dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y esa es la primera referencia a la muerte que encontramos en la Biblia. Y en este pasaje, claramente se está enseñando la relación entre el pecado y la muerte. La muerte fue puesta por Dios como el castigo por la desobediencia a Él. Y entonces el versículo 17 en específico nos enseña que la muerte física en el mundo es el resultado del pecado del hombre, del pecado del ser humano. Pero a la luz del resto de la Biblia, la muerte que aquí se presenta como una amenaza física se tiene que entender como algo más que simplemente el acabar con la vida físicamente hablando. ¿Por qué? Porque el hombre es una totalidad. Tiene un aspecto espiritual tanto como un aspecto físico, un aspecto inmaterial como un aspecto material. Y en la Escritura nosotros vemos que el significado más profundo de la vida es la comunión con Dios. Por lo tanto, el significado más profundo de la muerte debe ser la separación de Dios. Y es que la muerte con la que se amenaza en Génesis 2:17 que leímos hace un momento, entonces incluye lo que nosotros comúnmente denominamos muerte espiritual, que es la ruptura de la comunión del hombre con Dios. Recuérdense que cuando el hombre fue creado, cuando el ser humano fue creado en comunión con Dios, comunión constante y sin interrupción con Dios, con una conciencia de la presencia de Dios. Pero por causa del pecado viene la muerte. Y viene entonces la separación de esa comunión con Dios, la interrupción de esa comunión con Dios. Y por eso, debido al pecado, todo ser humano está ahora, por naturaleza, en un estado de muerte espiritual. Si nosotros recordamos lo que dice Efesios 2, 1 y 2, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo. O sea que nos habla de una muerte espiritual. Y después de haber pecado, vemos que el hombre murió inmediatamente en el sentido espiritual. Y por lo tanto, al morir en el sentido espiritual por la desobediencia a Dios, quedó sujeto a lo que le podemos llamar muerte eterna.
la separación eterna de la amorosa presencia de Dios. Pero al mismo tiempo el ser humano entró en un estado en el cual la muerte física, a partir del momento del pecado, se convertía en algo inevitable. Y Génesis 3, 22 al 23 dice, el ser humano, dice que dijo Dios, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios del Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Nuevamente vemos la muerte presentada como resultado del pecado del hombre. Dado que el hombre había comido del árbol prohibido, ya no se le permitió permanecer en el huerto, ya no se le permitió vivir para siempre. El hombre debe ahora morir porque ha pecado en contra de Dios, porque desobedeció a Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que ver acá que el exilio del huerto, que siempre lo vemos como algo completamente negativo, de cierta manera también significa una bendición. ¿En qué sentido significa una bendición? Porque vivir eternamente con una naturaleza caída y no redimida, de ninguna manera hubiera sido algo bueno, de ninguna manera hubiera sido bendición, sino que hubiera significado una extensión irremediable e inevitable de la maldición por el pecado. Entonces, ¿por qué he mencionado todo esto? Porque lo primero que tenemos que dejar establecido bíblicamente hablando es la conexión entre el pecado y la muerte. Y esto es enseñado no solamente en el Antiguo Testamento desde el principio, sino también en el Nuevo Testamento. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 8:10 dice, por ejemplo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Nuevamente vemos una relación entre muerte física y muerte espiritual. Pero al principio les dije que habían 3 tipos de muerte bíblicamente hablando. La muerte física y la muerte espiritual que ya explicamos, pero también la Biblia habla de una muerte segunda. La muerte segunda se menciona, este término muerte segunda o segunda muerte se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis. Y hay otro sinónimo que se le da a la muerte segunda que es lago de fuego. ¿Qué quiere decir esta muerte segunda? Es muerte en el sentido que es una separación de Dios. Pero se le llama muerte segunda porque se da después de la muerte física. Apocalipsis 26 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego más adelante en los versículos 14 y 15, ese mismo capítulo dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces, vemos de que la muerte segunda es una referencia al lago de fuego en el que estarán todos aquellos que están separados de Dios por causa de su pecado y estarán ahí eternamente. Y esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia a aquellos que no creen para que busquen la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues un versículo que explica muy bien esto de la muerte segunda, lo tenemos en los evangelios precisamente en palabras de Jesús. Juan 5, 24 a 29 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Y aquí, ¿de qué está hablando Jesús en estos primeros versículos? Hasta el versículo 25. Dice que aquel que lo escucha y cree en Dios, que lo ha enviado a él, que ha enviado a Jesucristo, tiene vida eterna y ya no va a tener condenación, sino que ha estado muerto
y ahora está vivo. Está hablando de que el que cree ya no está muerto espiritualmente, sino que pasa a estar vivo espiritualmente. Y a eso la Biblia le llama primera resurrección, a la resurrección que se da de nuestro espíritu que estaba muerto y que ahora al creer en Cristo está vivo. Y luego dice el 25, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo, a partir de ahora, escuchen mi voz. Todos los muertos pueden escuchar mi voz. ¿Pero a qué se está refiriendo Jesús ahí? A todos aquellos que lo estaban oyendo. A todos que por causa del pecado estaban muertos espiritualmente. Y entonces al oír la voz del Hijo de Dios, y a los que lo oigan, es decir, aquellos que crean, van a vivir. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Pero sigue diciendo, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es del Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, resurrección de juicio. Aquí, ¿de qué está hablando? Ya cambia el tiempo. Dice, antes dijo, viene la hora y ya es la hora. En la que aquel que escuche mi voz y crea en mí, va a pasar de muerte a vida. Pero acá está hablando, vendrá el día en que escucharán mi voz. Y todos van a resucitar. Aquellos que practicaron lo bueno, aquellos que creyeron y por lo tanto, por causa de la fe, vivieron según esa fe a resurrección, a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Esta resurrección de juicio de lo que habla acá es lo mismo de lo que está hablando en Apocalipsis, que ya lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, después de ver qué es la muerte y que la Biblia habla de 3 tipos de muerte, física, espiritual y muerte segunda o segunda muerte, respondamos, ¿qué pasa después de la muerte? Y por lo que acabamos de leer ya tenemos una gran idea de lo que pasa después de la muerte. Primero, los no creyentes van de inmediato al castigo eterno. La Biblia nunca nos da lugar para pensar de que las personas tendrán una segunda oportunidad para confiar en Cristo después de la muerte. Es más, la situación es lo contrario a eso. Las personas van al castigo eterno, al infierno. El infierno es un lugar de castigo eterno consciente para los impíos, pero no es el lugar final de castigo para los impíos. Y déjenme explicar esto. Ahí hicieron una pregunta acerca del juicio, que preguntaban, bueno, ¿el juicio va a ser para las personas inmediatamente al morir? ¿O si hay que esperar para el juicio final? Y es que vemos de que el juicio cuando una persona muere es de inmediato. Dice en Hebreos 9, si mal no recuerdo, Hebreos 8, dice que es porque está escrito que una persona muere e inmediatamente enfrenta el juicio. ¿Qué quiere decir? Que una persona al morir inmediatamente se va a tener que enfrentar a Dios. Y lo que va a determinar qué pasa después de la muerte al enfrentarse a Dios va a ser su fe en Jesucristo. Quiere decir que pasa el juicio de Dios. Y si tuvo fe en Cristo, esa persona, como vamos a ver más adelante, va a entrar a la presencia de Dios. Pero si no tuvo fe en Cristo, esa persona inmediatamente va al infierno o al lugar de castigo eterno. Pero ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a hacer un juicio público, como lo habla, por ejemplo, en Mateo 25. Él hace un juicio público en el que aquellos que están en el infierno, pero acuérdense que ellos han muerto, murieron tiempo atrás. Su cuerpo está enterrado y ya está deshecho. Pero hace que todos resuciten para que enfrenten el juicio público. Y con un cuerpo resucitado, enfrentarán ese juicio. Y ese juicio público determinará su destino final por lo que han hecho. Y el destino final para los impíos es el lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que el lago de fuego tiene la misma función del infierno, solo que el lago de fuego es eterno.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Hades, refiriéndose al lugar de castigo o al infierno, será echado incluso al lago de fuego, que Satanás será echado al lago de fuego, que la bestia será echada al lago de fuego y que el falso profeta será echado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que es un lugar de castigo eterno. Entonces, Jesús se refiere al infierno como un lugar. Marcos 9, 44 y 48, un pasaje bien conocido por la mayoría de nosotros, dice: si tu mano te causa tropiezo, córtala, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos del infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te causa tropiezo, córtalo, más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue. Entonces vemos que claramente Jesús se refirió al infierno como un lugar. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque todos somos pecadores por naturaleza y por decisión. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa y por lo tanto esa naturaleza pecaminosa nos va a llevar a cometer actos pecaminosos, ya sea incluso en forma de pensamiento o de intenciones. Por lo tanto, nadie en realidad merece nada de la gracia de Dios. Ni siquiera mereceríamos la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Pero el escuchar el Evangelio viene debido a la misericordia de Dios, al favor inmerecido de Dios, es por gracia. Pero tenemos que entender que la condenación viene no solo debido a un rechazo voluntario de Cristo, sino también debido a los pecados que hemos cometido y la rebelión contra Dios que esos pecados representan. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa después de la muerte se decide en la vida. Lo que va a pasar en el futuro, es decir, después de que muramos, se va a decidir según lo que vivamos hoy, según lo que decidamos hoy. Por eso me resultó bien interesante una pregunta que hacían. Sabemos que muchos que se llaman a sí mismos cristianos no se van a salvar, sino que se van al infierno. Pero ¿podrá pasar lo contrario? Que alguna persona que no sea cristiana se pueda salvar. Y es que lo que pasa es que una persona que se autodenomina cristiana y vaya al infierno es porque realmente nunca fue cristiana. Entendiendo el cristianismo como aquella persona, o entendiendo al cristiano como aquella persona que decidió arrepentirse de sus pecados, reconocer sus pecados frente a la santidad de Dios y creer en Jesús como Señor. Y que por lo tanto por esa fe fue hecho salvo, fue redimido, fue perdonado. Entonces, si una persona que se autodenomina cristiana se va al infierno es porque nunca tuvo esa fe. Vivió hipócritamente, vivió religiosamente, etc. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Una persona que no fue cristiana, pero que tal vez vivió una vida moralmente buena, ¿se salvará? No, porque la base de la salvación es la fe en Cristo Jesús. Bíblicamente así es. O sea que las obras no cuentan. Las obras sin Cristo no cuentan. ¿Por qué? Porque nacen de nuestra misma naturaleza pecaminosa. La Biblia sí nos manda a hacer buenas obras, pero los cristianos hacemos buenas obras como producto de nuestra fe, como consecuencia de nuestra fe. Por eso les digo que lo que pasa después de la muerte se decide en la vida. Y esto lo vemos en Juan 3, 18, 19 y 36. Dice, el que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y vemos entonces que aunque los no creyentes pasan un estado de castigo eterno de inmediato a la muerte, sus cuerpos van a ser resucitados el día del juicio final. Ese día sus cuerpos van a ser resucitados y reunidos con su parte inmaterial o espiritual
y van a comparecer delante del trono de Dios para ser juzgados, para que se pronuncie el juicio final sobre ellos ya como seres completos, por así decirlo, o integrales. Y esa es la muerte segunda. Es la separación eterna de Dios que van a experimentar como castigo por sus pecados. Pero eso es con los no creyentes. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios. Una vez que el creyente ha muerto, aunque su cuerpo físico quede en la tierra y es sepultado o es cremado, o se deshizo en un naufragio, o se quemó en un incendio, etc. En el momento de la muerte, el espíritu del creyente, la parte inmaterial del creyente, o el alma del creyente, como lo queramos llamar, va de inmediato a la presencia de Dios, a disfrutar y experimentar la presencia de Dios. Por eso el Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra propia muerte no con temor, sino con gozo, ante la perspectiva de estar con Cristo. 2 Corintios 5:8 dice, pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Aquí está hablando, estamos confiados en frente de las cosas que estamos sufriendo ahorita. Estamos confiados, aunque realmente si nos pusieran a decidir, dice Pablo, obviamente preferiríamos estar ya fuera de este cuerpo, pero delante de la presencia de Dios. Y dice Filipenses 1:21-23 algo parecido. Porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. Pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Pablo acá le estaba hablando a los filipenses y dice, miren, yo estoy sufriendo, estoy encarcelado. Y si muero, pues qué bueno porque voy a estar con el Señor. Pero sé que tengo trabajo que hacer. Sé que tengo una misión que cumplir. Por lo tanto, me es difícil decidir. Aunque siempre tengo el anhelo de partir y estar con Cristo, porque siempre va a ser mejor. Está hablando de estar en la presencia de Dios. También leemos la palabra de Juan en Apocalipsis 14:13 que dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu. Les será dado descanso de sus fatigas porque sus obras van con ellos. O sea que está hablando el morir en Cristo, es decir, morir creyendo en Él, como algo que trae bienaventuranza, gozo o dicha. Por eso que Jesús al malhechor que estaba crucificado a un lado de él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que lo que nosotros buscamos al morir, o lo que nosotros tenemos que anhelar al morir como creyentes, no es del cielo en sí mismo, sino que es estar en la presencia de Dios, es estar junto a Cristo. Y entonces, ¿por qué podemos anhelar eso y por qué podemos tener seguridad de eso? ¿Por qué nos dimos cuenta de una tendencia bien clara en la primera pregunta que les hice? Que la gran mayoría respondió que no le tiene miedo a morir. Porque yo pienso de que la gran mayoría sabe la siguiente verdad, que Jesucristo venció la muerte. Porque la Biblia nos enseña eso, que Cristo vino al mundo para conquistar y destruir la muerte. De manera que la muerte no solo es la respuesta de Dios al pecado. Porque vimos al principio que la muerte se da como una respuesta de Dios a la desobediencia del hombre. Sino que también vemos que en el plan de Dios, la muerte, además de ser la respuesta de Dios al pecado, es la solución del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió en representación nuestra, en nuestro lugar y a nuestro favor. Él no pecó, pero murió por nosotros que somos pecadores. Y por su muerte venció el pecado, venció a la muerte. Por eso dice Hebreos 2:14-15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de todos nosotros, Él también, hablando de Cristo, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Lo que está diciendo acá es que si tenemos en cuenta que fue a través de la tentación de Satanás que el ser humano pecó y que entonces la muerte entró en el mundo por el pecado del ser humano,
podemos decir que es correcto hasta cierto punto que el diablo tiene el poder de la muerte. Pero vemos en la Biblia que Cristo asumió la naturaleza humana y fue tentado en todo según nuestra semejanza y murió por nosotros para que a través de la muerte de Él se destruyera la muerte. Estamos hablando de la muerte por medio de la muerte de Cristo acá. Si bien este pasaje no lo dice de modo específico, pero el Nuevo Testamento enseña claramente que fue a través de la resurrección de los muertos que Cristo logró la victoria sobre la muerte, pero para poder resucitar, Él tuvo primero que morir. Por eso dice Romanos 6:9, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no puede enseñorearse de Él. Entonces la conquista de la muerte debe ser vista como una parte esencial de la obra redentora de Cristo. Porque Cristo no solo nos redimió del pecado, no solo nos reconcilió y nos perdonó el pecado, sino que nos redimió y nos rescató de los resultados del pecado. Y entre esos resultados del pecado está la muerte. Por eso en 2 Timoteo 1:10 leemos que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que en la nueva creación, cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya no habrá más muerte. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 42, dice, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Y la respuesta a esa pregunta es, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros no morimos para poder purgar nuestros pecados, porque ya Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Cristo, nuestro mediador, tuvo que pasar a través de la muerte como pena por el pecado que nosotros merecíamos. Pero para nosotros la muerte ya no es castigo por el pecado. Para Cristo la muerte fue maldición, para nosotros ya no. Ahora la muerte para nosotros se convierte en una fuente de bendición. ¿Por qué? Primero porque al morir nosotros vamos a experimentar lo mismo que Cristo experimentó en el sentido que Él murió y resucitó. Y Él ha prometido que también nosotros vamos a resucitar con Él. ¿Qué quiere decir? Que nuestro destino eterno no debe estar inmaterialmente o solo el alma en el cielo. Como que si el cuerpo fuera malo o que el cuerpo en sí mismo fuera malo. Dios creó a un ser humano integral, al hombre y a la mujer integrales, con parte material y parte inmaterial, con cuerpo y espíritu, con parte física y parte espiritual. Por lo tanto, al morir nosotros, morimos con la esperanza y con la conciencia que vamos a resucitar así como Cristo resucitó. Pero también vemos de que entonces nosotros ya enfrentamos la muerte no con pesar, no con temor, sino que la enfrentamos como una bendición. La muerte ya no se vuelve un enemigo, sino que la muerte se convierte para el cristiano en un amigo. Y como dijo Pablo, de que él, en Romanos 7, Pablo decía, yo de verdad, con mi mente, yo me propongo servir a Dios y adorarlo todos los días. Pero quiero cumplir la ley de Dios, obedecerlo. Pero me doy cuenta que por el pecado que aún habita en mi cuerpo no puedo hacerlo. Siempre, aunque sea redimido y perdonado, hijo de Dios, tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar todos los días y eso me duele. Y por eso Pablo dice, al final, casi al final de ese capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y pero después dice, inmediatamente responde, gracias a Dios sean dadas por Cristo Jesús, quien nos liberó del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Se nos perdonan los pecados, pero al morir ya dejamos de pecar. Ya no vamos a tener esa lucha que como hijos de Dios tenemos diariamente en contra del pecado, porque miren, ser cristiano no significa dejar de luchar con el pecado. Al contrario, los cristianos luchamos todos los días con el pecado. Y muchas veces caemos, sí, muchas veces caemos, pero sabemos que la victoria por el pecado ya fue una y fue suficiente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos arrepentimos y pedimos a Dios la gracia y la ayuda oportuna para poder entonces levantarnos en arrepentimiento y obedecer a Dios. Siempre luchamos con el pecado. Pero la muerte significa ya dejar de luchar con el pecado. Estar en la presencia de Dios esperando la promesa
de que nuestra parte inmaterial, nuestro espíritu, se reunirá nuevamente con nuestro cuerpo en la resurrección. Entonces, ¿qué tiene que significar ahora la muerte para el cristiano? Una liberación del pecado. Ya dejar de llevar esta carga del pecado que aún llevamos. Y es que ustedes se van a dar cuenta que a medida que ustedes se van haciendo mayores, no solo en edad, sino que también en madurez, nos va a pesar cada vez más el fallar en hacer la voluntad de Dios. Nos va a pesar cada vez más el desobedecer a Dios. Pero la muerte va a poner fin a esto. Hebreos lo pone de esta manera en Hebreos 12:22, dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, hablando de aquellos que son hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Se han acercado a la iglesia y los primogénitos inscritos en el cielo. Se están acercando a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Eso qué quiere decir? Es un consuelo. Miren, ya hay personas que llegaron a la perfección. Ustedes se están acercando a eso porque son parte del pueblo de Dios. Además de eso, Pablo en realidad nos dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo murió por nosotros, ¿pero para qué? Dice Efesios 5:26-27, para hacerla santa. Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es por medio de la muerte que ya vamos a quitarnos de esas manchas del pecado o esa lucha con el pecado. Y así vamos a disfrutar a plenitud la vida eterna. Aquel que es hijo de Dios ya tiene vida eterna porque ya tiene conocimiento de Cristo, pero aún no disfrutamos a plenitud la vida eterna. Pero al morir vamos a ver que eso va a ser ganancia. Quiere decir que la muerte, a la que la Biblia llama el último enemigo, se ha transformado por la obra de Cristo en nuestro amigo. El más temido oponente para muchas personas se ha transformado para los hijos de Dios en el siervo que abre la puerta a la gran bienaventuranza que nos espera al morir, estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, la muerte no es el fin para un cristiano, sino es un principio glorioso para él. Entonces, para concluir, ¿de qué nos sirve saber qué sucede después de la muerte? Saber qué sucede después de la muerte produce en nosotros vivir con esperanza en esta tierra. Esperanza que sabemos que no va a ser defraudada. Esperanza que no va a ser avergonzada. Por eso me pedían recomendaciones. Vivan con esperanza. Pero esa esperanza o ese esperar en Cristo no es quedarse en brazos cruzados sin hacer nada. No como que usted está esperando el bus o está esperando pasar en la fila de algo. No, es una esperanza que nos lleva a actuar. Es una esperanza que nos lleva a adorar, una esperanza que nos lleva a servir, una esperanza que nos lleva a proclamar del Evangelio a otras personas. Tengan esperanza. No importa lo que estén viviendo ahorita, tengan esperanza. La esperanza que ustedes tengan en Jesús no va a ser avergonzada, aunque se burlen de ustedes, aunque les digan que están perdiendo el tiempo, aunque les digan tontos, aunque les digan inútiles y se ríen de ustedes, aunque piensen que de qué sirve entonces servir, de qué sirve entonces dedicar el tiempo si me va mal, tengan esperanza. Tengan esperanza, somos peregrinos nada más en esta vida. Y quiero hacerle una pregunta para que este punto quede un poco más claro. Imagínense que mañana ustedes se van de paseo. Pero van a ir a la playa. Imagínense que no va a llover, que les garanticen que no va a llover para nada. Y van a ir a la playa y va a ser un bonito día, un día soleado. ¿Qué llevan ustedes a la playa de paseo? ¿Qué llevan? Calzoneta, sandalias, toalla, camiseta, bloqueador. Pero ¿qué pasa si no van a la playa? Sino que dicen, miren, vamos a ir al Pital mañana. ¿Qué llevan? Vamos a ir a la montaña. ¿Qué van a llevar? ¿Van a ir en sandalias? No van a poder caminar así. Van a llevar unos zapatos adecuados. Quizás no todos van a ir en
camisa desmangada, algunos que pueden aguantar el frío sí, pero lo más lógico es ir preparado con un jeans, con un suéter, meter en la mochila distintas cosas que nos puedan ayudar a eso. Así que, ¿por qué entonces, si igual vamos de paseo? Porque los dos lugares son paseos, pero ¿por qué llevar cosas diferentes si de todos modos van de paseo? ¿Por qué llevan cosas diferentes si van de paseo a la playa o van de paseo a la montaña? Si de todos modos es paseo. Son circunstancias diferentes, son lugares distintos. Ustedes llevan cosas diferentes por el lugar a donde van. Lo que ustedes llevan consigo está determinado por el lugar a donde van a ir de paseo. Asimismo, lo que ustedes hagan en esta vida, como ustedes vivan, será determinado por el fin o propósito que ustedes tengan. Si mi fin está en la esperanza, que no va a ser avergonzada, en la esperanza de que porque he creído en Cristo, reinaré con Él y resucitaré con Él y estaré siempre en su presencia y disfrutando de Él, adorándole, viviré con esa esperanza que glorifica a Dios. Y se va a demostrar en mi vida. Y me voy a estar equipando para eso en mi vida. Pero si por otro lado ustedes piensan que al morir desaparecemos, dejamos de existir, o que Dios al final, Dios va a salvar a todas las personas porque al final Él va a ignorar su propia santidad y su justicia. Entonces, eso lo puede llevar a vivir vidas sin propósito, vidas para ustedes mismos, para sus propios deleites. Por eso es importante saber qué sucede después de la muerte, porque la Biblia sí nos dice qué sucede después de la muerte. Y para los cristianos nos dice claramente qué vamos a experimentar y a dónde vamos a ir. Y por eso es que tenemos que vivir con esperanza. Así que, ¿qué recomiendo? Cultiven cada día más esa esperanza. Crezcan en el conocimiento de Dios por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración. Sirvan a Dios. Servir a Dios no es perder el tiempo. Pero también aprovechen el tiempo. Aquello que ustedes estén haciendo, así como lo vimos en el primer tema que vimos en esta serie, acerca de los estudios y trabajos, si se recuerdan, es un llamado que Dios le ha hecho a ustedes. No todos ustedes van a estar llamados a estar detrás de un lugar predicando, así como yo lo estoy haciendo con ustedes, pero sí todos están llamados a predicar el Evangelio, a donde Dios los llame. Sí están llamados a darle gloria a Dios a través de todo lo que hagan. Si su llamado es a ser médico, sean médicos para la gloria de Dios, aprovechen el tiempo glorificando a Dios mientras ejercen ese llamado y glorifican a Dios ese llamado y proclaman a través de ese llamado a la medicina. Si su llamado es ser mecánico, ser ingeniero, ser chef, ser artista, glorifiquen a Dios a través de eso. No pierdan el tiempo. Vivan con esperanza, no importa a qué lugar Dios lo haya llevado para que ustedes lo glorifiquen, para que ustedes proclamen de Él. No pierdan el tiempo. Entonces vamos a terminar orando.